Saludos, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos y amigas, una semana más, calurosa semana por cierto del mes de julio con nuestro Al Día en Economía. Con estos calores hablar de economía no es fácil, pero les prometemos hacérselo fresquito, ameno, divertido, veraniego incluso, para entender mucho mejor lo que ocurre a nuestro alrededor en ese farragoso siempre terreno que es la economía. El próximo mes de septiembre el Gobierno va a presentar la reforma de las pensiones. Perdón. En esa reforma de las pensiones muchos temen que pueda haber las célebres tijeras, es decir, recortes de lo que los pensionistas están cobrando ahora mismo o, dicho de otra forma, de lo que podamos cobrar en un futuro quienes todavía estamos en activo. Adivinen con este vídeo que les vamos a mostrar cuál es el tema que hoy tratamos en nuestro Al Día en Economía. Bueno, han visto ustedes ya de qué vamos a hablar y esa es la pregunta precisamente la que analiza y la que muestra este vídeo. Nuestros padres, nuestros abuelos han podido ir jubilándose después de muchos años trabajando, en muchos casos en la misma empresa. ¿Y nosotros podremos de la misma manera llegar a jubilarnos? Esa es la pregunta que planteamos hoy, que a Joaquín Mastache a lo mejor no le preocupa tanto como a mí, estoy seguro. Joaquín, sí, claro, ¿qué tal? Yo estoy mucho más cerca, yo casi seguro que podré, porque jubilar no vamos a jubilarnos todo, otra cosa es que claro, se dicen del ambiente que se cobre o no se cobre. Yo estoy convencido que se va a cobrar. Es más, yo no soy tan catastrofista como algunos compañeros que salen aquí, como Rayo, como mi maestro Pedro Osbar, como otras personas que están diciendo una serie de cosas, porque lo que se puede resolver, y tenemos todavía recorrido para resolverlo, lo que ocurre es que no tenemos que esperar al último tramo del recorrido para intentar resolverlo. Es decir, yo recuerdo cuando Solbes decía que se podían garantizar las pensiones de aquellos que tenían ahora mismo 55 años, que lo difícil era resolver las pensiones de los que tienen 20. Pues yo no opino lo mismo, opino lo contrario. Es decir, lo más difícil ahora mismo es de pagar las pensiones de los que están jubilados o los que nos jubilaremos próximamente, porque hay poco dinero, se genera pocos recursos y hay muchas dificultades económicas. Y lo que tenemos es que establecer un sistema adecuado, económicamente viable, para que aquellos que ahora tienen 20 años o 21 o 25 y que se incorporarán próximamente al mercado del trabajo, estos entren por otra vía diferente a la que hemos entrado anteriormente, que hemos visto que no ha funcionado al final. Al principio sí, porque había pocos jubilados, muchos trabajando, y ahora como hay muchos jubilados y prejubilados, que ese es otro problema gravísimo, que un compañero, una persona tuvo la amabilidad de también hablar de esto, que luego hablaremos, ese es uno de los gravísimos problemas que tenemos. Bueno, si les parece, vamos a ir al origen del tema que hoy tratamos, porque todo surge, una vez más, gracias a las sugerencias que ustedes nos envían. Ya saben, por cierto, aprovecho para recordárselo, que hay un correo electrónico al que pueden dirigir ustedes todas sus dudas, consultas, quejas, críticas, porque también las hay y muchas a lo que dice Joaquín Mastache. Ese correo que ustedes están viendo ahora mismo, ahí es donde pueden dirigir, como digo, todas sus sugerencias o sus consultas. Y ahí a ese correo llegaba este email que yo les leo y que es el origen, es la madre del cordero, es el origen de este tema que hoy tratamos de las pensiones. Dice: buenas tardes, soy un espectador de Teleasturias preocupado, como seguro que hay muchos otros, por saber si algún día cobraré mi pensión de jubilación. Los políticos hablan mucho de su reforma,
se refiere a la reforma de las pensiones, claro, y a mí eso me da muy mala espina. Hace unos días discutía con un amigo que asegura que no tiene que haber problemas porque lo que cotizamos va a una hucha y lo recuperamos al acabar nuestra vida laboral. Dice este espectador: yo tengo 49 años, llevo cotizado desde los 17 y la verdad es que no lo veo tan claro. Reconociendo mi ignorancia en este asunto, pregunta varias cosas que vamos a intentar contestarle, amigo Diego, que así es como se llama. ¿Podrían explicar en sus programas cómo funcionan las pensiones? ¿Realmente es como lo cuenta mi amigo? ¿O puede ocurrir que quienes llevamos toda la vida trabajando nos quedemos sin pensión? Y por cierto, ¿cómo puedo calcular la pensión que tendré? ¿Por qué hay pensiones en mi pueblo, porque es de la Felguera este señor, de quienes están prejubilados de la minería que superan los 3.000 euros al mes? Muchas gracias por contestar a la cantidad de preguntas que tengo sobre este asunto y espero que puedan aclarármelas. Es Diego Bravo que nos escribe este email desde la Felguera. No sé por dónde empezamos. Ante todo, Diego, darte las gracias por ponernos en esta pregunta encima de la mesa. Y primero tengo que llevarte la contraria en el sentido de que no es como tú dices. O sea, lamentablemente, todo lo que aporta tu empresa y tú, no tú solo, porque tú sabes que tú aportas un 6,35 y tu empresa un 30 más o menos, que el total es un 15% relevando a 100 y un 85 la empresa, no es para tu pensión solamente, es para también atender tus necesidades en caso de enfermedad, incapacidades, para el paro, para toda una serie de situaciones que nos vamos a ir encontrando. Yo quisiera poner unos números aquí encima de la mesa que de alguna manera pueden ser clarificadores. Lo que tenemos es que cambiar el modelo. En este país tenemos que cambiar muchísimas cosas, pero no solamente en este país, lo que tenemos que cambiar es un modelo de pensiones a nivel europeo. ¿O es que olvidamos que estamos en Europa? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer nuestro modelo de pensiones y los europeos, entiéndanse los alemanes, se jubilan con 65, los franceses con 60, nosotros va a ser con 67? ¿Pero qué es esto? Tenemos que hacer un modelo serio y riguroso. Y ese modelo pasa por la unidad fiscal tan buscada y perseguida desde que se hizo la unidad monetaria. Aquí hemos unido a los países por la moneda, no los hemos unido por el tema fiscal. El tema fiscal es el que va a resolver todos estos problemas, porque las pensiones tienen que no solamente pagarse con las cotizaciones sociales, sino también con impuestos, porque va a llegar un momento que por circunstancias coyunturales no se recaude lo suficiente para pagar las pensiones. Por lo tanto, eso por un lado. Primero tenemos que ir a una unidad fiscal y lo que debemos es hablar de resolver las pensiones para toda Europa, no solamente para España. Y luego aquí, claro, dice algo también muy sangrante, que es el tema de las prejubilaciones. Claro, no tiene sentido de que cuando afortunadamente cada vez duramos más, algunos se hayan prejubilado con 50 años o con 45. No es exactamente el caso de los mineros, porque lamentablemente los mineros suelen tener unos niveles de enfermedad altos y no duran esa media de 83 años. Todo hay que decirlo, aquí todo es un problema mucho más complejo de lo que puede parecer. Los mineros tienen una vida media de unos 75 años, no de 83. Por lo tanto, desgraciadamente van a dejar de cobrar 8 años antes las pensiones que, por ejemplo, yo, que en circunstancias normales, como si trabajé sentado y en una mesa, pues no tengo un desgaste de tipo físico como tiene un minero o puede tener un hombre de la mar u otras actividades muy peligrosas y de alguna manera muy expuestas. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con las prejubilaciones, yo no estoy de acuerdo con que una persona, por ejemplo, un minero que se prejubila con 45 años, puede que no esté capacitado para ir a la mina, pero sí está capacitado para estar en el exterior, asesorando a los guajes que bajan a la mina, decir, oye, tened cuidado con esto, que yo enfermé por aquello y por lo tanto, no debemos de empezar a desperdiciar a las personas tan jóvenes porque no sirvan para el trabajo que habitualmente estaban haciendo. Tenemos que ir a una jubilación cada vez más alta, no podemos jubilarnos en las condiciones normales con 65 años, tendremos que llegar probablemente a los 70. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida se incrementa. Entonces todo esto tenemos que meterlos en una coctelera y de alguna manera intentar resolverlo. Por lo tanto la cosa es más compleja, es una cosa estrictamente numérica, que podemos resolver, porque lo que se puede resolver con números tenemos que resolverlo. Bueno, nos pregunta también Diego si podríamos explicar cómo funcionan las pensiones y él dice que tuvo una discusión con su amigo. Por cierto, Joaquín, ¿quién ganó, el amigo o él? El amigo parece que le dice que hay una hucha donde todos los... No existe una hucha, eso no es verdad. Una hucha. Esa hucha se va gastando todos los años. Eso sería un sistema de capitalización, que es lo que algunos de alguna manera propugnan, como mi maestro y Pedro Osvaldo, que yo también estoy parcialmente de acuerdo con él. Digo parcialmente, como luego lo explicaré, cómo creo que tendría que ser la solución.
Por lo tanto, lo que existe es un dinero que realmente, si hay una parte que no se consume, pero que no es suficiente para las pensiones. Esto es inevitable. Si baja el número de cotizantes y sube, como está sucediendo, el número de beneficiarios de las pensiones, pues ese dinero tiene que ir siempre a menos. O sea, dicho de otra forma, es de solidaridad. Los que entran son los que pagan de los que están. Por lo tanto, es como se está incorporando. Si hay 10 millones de trabajadores, ahora mismo hay 13 millones y medio, más 3 de autónomos, 16 y medio, cotizando, esas cotizaciones son parcialmente las que se están utilizando para pagar las pensiones. Pero que no se preocupe nadie. Si eso no llega, saldrá dinero de impuestos para cubrirlo con toda seguridad. De la misma manera que una parcial bolsa que existe cuando había más cotizantes que consumidores de pensiones se utilizó para prestar a ministerios y a otras actividades para poder realizar ciertos trabajos que había que hacer con los intereses correspondientes. Joaquín, dicho de otra manera, por tanto, lo que cada mes, lo que este mismo mes, por ejemplo, de junio, cuando se cobró el mes de junio, correcto, lo que nos descontaron de la nómina para Seguridad Social... Más lo que pagó la empresa. Más lo que pagó la empresa. Un porcentaje muy superior. Ese dinero... sirvió para pagar las pensiones del mes de junio. De los pensionistas, por tanto... Del mes de junio, entre otras cosas. De quienes ahora tienen más de 65 correcto, años. De los que están no cobrando. para guardarlo para nosotros o que tengan futuro. 40 si están cobrando una pensión. Bien, de los que están cobrando una pensionistas. pensión. Se utiliza desde el punto de vista contable así, pero cuando no llega se busca dinero para poder pagarlo por la vía de la deuda, como ha sucedido en algunas ocasiones, o por la vía de los préstamos de otros ministerios o desviaciones de partidas. Pregunta también, Diego, ¿cómo puedo calcular la pensión que tendré? Bueno, pues ahora mismo se calcula con los 15 años últimos de cotización, se hace una especie de fórmula matemática donde en función de las cotizaciones que ha tenido esa persona por la vía de las cotizaciones sociales, lo que llamamos los seguros sociales, pues le saldrá pues un porcentaje y entonces cobra en función. Es decir, que el que más dinero ha cotizado entre él y su empresa, más va a cobrar que el que menos ha cotizado. Esto es como está funcionando actualmente. Bueno, vamos a ir viendo, si te parece, intervenciones y analizándolas, porque algunas serán, bueno, yo creo que acertadas todas, pero siempre hay que son todas matizar. Aprovechables. Lo que pasa es que de alguna manera conviene, según nuestra opinión, evidentemente. Bueno, Pedro Schwarz es el primero. Pedro Schwarz es un economista y cree que el actual sistema de pensiones es injusto y habría que basar la reforma de las pensiones en el ahorro y no en recortar a los pensionistas. A ver, vamos a escuchar lo que él nos dice. La reforma de las pensiones no la llamo fallida, sino que la llamo un poco injusta y habría que reformar las pensiones de otra manera, basándola más en el ahorro y no en recortar las pensiones de la gente que es mayor y tiene necesidad. Bueno, mi maestro Pedro Schwarz lo que está diciendo probablemente se está interpretando erróneamente. Digo esto porque yo lo conozco muy bien, hemos debatido este tema, estamos incluso de alguna manera, no estamos de acuerdo en todo, y le pido disculpas por ello, pero bueno, las cosas son así, afortunadamente todos tenemos un criterio, aunque esté equivocado o que sea muy discrepante. Pedro Schwarz lo que dice es que aquí hay un sistema de capitalización, es decir, lo que tenemos es que apartar un dinero que sea necesario para poder luego pagar las pensiones y que eso no tenga que salir de los que se incorporan, sino que se vaya apartando. Lo que no está muy claro es que, según se interpreta ahí, o según interpretaste tú, es que si eso lo tiene que apartar el Estado cuando recibe el dinero o lo tiene que apartar la propia persona, el contribuyente, el futuro pensionista. Y bueno, Pedro Schwarz parcialmente se inclina porque tenga, y en eso estamos de acuerdo, que tenga que la propia persona ir creando sus fondos de pensión para el futuro. Esto es una idea que hemos discutido, pero por otro lado el Estado lo que yo entiendo es que debe de garantizar una parte de la pensión mínima, haya trabajado, no haya trabajado, haya tenido un año cotizado, haya tenido 45 años cotizado. Es decir, todo ciudadano europeo, insisto, europeo, no solamente español, sino los que estamos en este gran invento que es la Comunidad Económica Europea. Toda persona europea, por el mero hecho de ser europeo, debiera de tener una pensión, habría que discutir cuál sería la cuantía, llegado la edad para todos igual, que pueden ser 67, 68 años, hablamos en condiciones normales, en condiciones óptimas de salud y de capacidad de trabajo. Si una persona está enferma, pues evidentemente hay que atenderla antes de esa edad. Pero estamos hablando de las condiciones habituales, de las condiciones ordinarias.
tendría que tener una pensión por el mero hecho de ser mujer o de ser hombre, es decir, ser ciudadano europeo sin discriminación. Esto es un debate que hemos puesto encima de la mesa, algunos han echado las manos a la cabeza, nos han preguntado que si hemos echado los números, y claro que están los números echados, lo que habrá que echarlos es en función. ¿Cuál será esa cuantía? ¿Que serán 500 euros? ¿450? Pero que no importa que sea hombre o mujer, ¿eh? Precisamente pocos minutos antes de empezar este programa, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, el señor Olli Rehn, ha dicho que España debe seguir retrasando la edad de jubilación en función de la esperanza de vida. Nos vamos a jubilar, los que somos más jóvenes, a los 67 años. Yo ya lo tengo claro que a los 65 no, sino a los 67. Claro. Bien. Y él dice que todavía lo retrasemos más. ¿Qué hay? ¿Que morir en el trabajo ya? O... No, pero vuelvo a insistir. ¿Por qué España? Todos. Es que volvemos otra vez al punto de partida. ¿Por qué en España tenemos que jubilarnos con 68 años y en Francia con 60? No, todos con 68. O sea, aquí café para todos, porque si no lo que estamos es creando países, que es lo que parece que a algunos les interesa, y nosotros parece que nos estamos dejando, que seamos unos de primera, otros de segunda y otros de tercera. En Alemania se están jubilando con 65 años y con jubilaciones muy raquíticas que nos estamos enterando ahora, porque todo no es solo lo que reluce. O sea que lo que tenemos es que si estamos hablando de 400 millones de europeos. No debemos de hablar ni de, no sé si son los españoles seremos ese 47 o 48, o los franceses o los griegos, que si son 3 o... No, estamos hablando de 400 millones de europeos que tenemos que ir a una unidad laboral, a una unidad fiscal y a una unidad totalmente idénticos todos en el mundo de las pensiones. Bueno, vamos con otro apunte y con otro experto en este asunto que además lo explica también, ya saben que ese es el propósito de nuestro programa, explicar esto tan farragoso, decíamos al principio, de la economía de la forma más sencilla, más llana y más coloquial posible. Bueno, pues Juan Ramón Rayo, que es doctor en economía y es el director además del Instituto Juan de Mariana, lo explica también muy bien cómo funciona el sistema de pensiones español, que ya hemos dicho, rompemos ese tópico que todavía hay mucha gente que lo cree así, entre ellos, decíamos antes, Diego Bravo, que nos enviaba el email, pues rompe ese tópico de que el dinero nuestro es nuestro, y no es así. Como bien ha explicado Joaquín Mastache, el dinero que cotizamos cada mes se va para pagar las pensiones de ese mes de los que están jubilados. Bueno, así lo explicaba además de una forma también muy gráfica este experto que es Juan Ramón Rayo. La mayoría de la gente piensa instintivamente que el sistema público de pensiones funciona como un sistema de ahorro convencional, es decir, el Estado nos quita cada mes una parte de nuestro salario y esa parte la ahorra y la destina a constituir un fondo patrimonial del cual en el futuro se pagarán las rentas, que son las pensiones que cobraremos en el día de mañana cada uno de nosotros. Sin embargo, nada de esto tiene mucho que ver con la realidad. Lo cierto es que el sistema público de pensiones se basa en un esquema piramidal, un sistema como el de Ponzi o el de Bernard Madoff, es decir, un sistema donde los cotizantes actuales pagan las pensiones de los jubilados actuales, de manera que los cotizantes actuales no están constituyendo ningún fondo que cubra sus pensiones de mañana, no están depositando el ahorro en una hucha con un cerdito, no, están pagando simple y llanamente el gasto corriente de las pensiones actuales. Es como si en una cola del cine la primera persona de la cola, la que está enfrente de la taquilla, le dijera al que tiene inmediatamente detrás que le pague su entrada a cambio del que está detrás de esa otra persona le pague a su vez la suya. Esto podría ir bastante hacia atrás, pero llegaría un momento en el que nos encontraríamos al final de la cola, donde el último de la fila no tendría a nadie detrás que le pudiese pagar su pensión. Eso es justamente lo que sucede con el sistema público de pensiones. O dicho de otra manera, ¿qué activos tiene hoy el sistema público de pensiones para pagar las pensiones, la deuda en pensiones que ya se está devengando hoy? Absolutamente nada. No hay nada detrás, salvo lo que nos encontraremos en el futuro, es decir, salvo los trabajadores productivos futuros que habrá en la economía española en el día de mañana. Pero claro, esto tiene un problema. ¿Qué sucede si la masa de trabajadores que tienen que cotizar en el futuro para pagar las pensiones futuras de los pensionistas actuales no existe? ¿Qué pasa si es mucho menor a la que actualmente se estima? ¿Qué pasa si es mucho menos productiva de lo que actualmente se cree? Pues sucederá que los cotizantes actuales están cotizando por unas pensiones que en el día de mañana no van a cobrar.
Es decir, están cotizando por unas pensiones que en el día de mañana se tendrán que someter a una quita porque el sistema tendrá que declarar su quiebra y no podrá pagar todo lo que se ha comprometido hoy a pagar. Bueno, lo que dice Juan Manuel Rayo, estoy yo globalmente de acuerdo con ello. Lo que ocurre es que al final omite que la cola va incrementándose con personas. ¿El ejemplo qué le parece? Claro, el ejemplo me parece en un principio muy gráfico y es cierto que el segundo de la cola va pagando al primero, el tercero al segundo, el cuarto, y que luego si no se crea cola, pues llegará un momento que el anterior ya no cobrará porque no hay quien le pague. Bueno, pero es que eso es... Pero es que esa cola para entrar al cine va a ser eterna, siempre va a haber. Sin duda alguna. Y lo que hay es que luchar porque la cola cada vez sea mayor. Entonces aquí el gran problema, no solamente del pago de las pensiones, sino también el gran problema del pago de gasto social, de lo que llamamos la economía del bienestar, es que haya personas trabajando, generando riqueza, porque no nos olvidemos que las personas somos necesarias no solamente para trabajar para nosotros mismos, sino para trabajar para cubrir el gasto social y todos los gastos presupuestarios de los estados. Pero yo insisto, yo creo que hay que empezar a abandonar, y a esto tenemos que hacerlo ver a Europa. O sea, no es que haya en España un 27% de paro y que ese sea un problema de España, no. Ese es un problema de Europa. Y si Europa no lo toma como un problema propio, mal vamos. Muy mal vamos. Y si en España tenemos un salario mínimo de 700 euros y resulta que en Francia tiene un salario mínimo de 1.200, yo esto tampoco lo acabo de entender. Y estamos hablando de números. Lo que tenemos es que empezar a igualar, pero igualar por todos los lados. Lo que tenemos es que de alguna manera España hacer un gran esfuerzo, porque hemos sido siempre muy por detrás en muchas cosas, siempre hemos tenido un paro estructural precisamente por nuestras medidas laborales, que no eran unas medidas y unas leyes laborales que fomentaban el trabajo, sino que a veces fomentaban el decir, bueno, pues voy a cobrar el paro y entre tanto voy a hacer un máster, voy a prepararme, voy a hacer esto otro, y luego Dios dirá. O sea que esto es un problema europeo. Tenemos que entenderlo así y tenemos que tratarlo de esta manera, a nivel europeo. Bueno, desde el punto de vista liberal hemos visto cuáles son algunas de las soluciones. Ahora hay otras soluciones del otro extremo, de aquellos que aseguran ser más progresistas. Por ejemplo, Comisiones Obreras. Vamos a escuchar la propuesta de Carlos Bravo, que es el secretario de Protección Social de Comisiones Obreras y que aboga por incrementar las cotizaciones que hacen las empresas y que hacen los trabajadores para no consumir así el fondo de reserva. ¿Que hay poco dinero? Ponemos más. Comisiones Obreras tiene alternativa para esa cuestión y la ha planteado de manera clara. Hoy necesitamos un incremento coyuntural de cotizaciones para que desde un mayor esfuerzo de las empresas y de los trabajadores con empleo nos permita no consumir el fondo de reserva de manera anticipada. Ese factor de sostenibilidad debe de ser abordado en el marco del Pacto de Toledo y el diálogo social. Y lo que hoy se aprueba, lo que hoy se conoce, es un informe de esa comisión de expertos que no debe vincular ni al Gobierno, ni a los interlocutores sociales, ni a las Cortes Generales. Y debe ser en ese marco del Pacto de Toledo y las Cortes Generales, por un lado, y el diálogo social, por otro, sobre el que se defina qué niveles de renta, qué niveles de transferencia de renta tenemos que hacer hacia nuestros pensionistas, ahora y en el futuro. Recordando que en este momento España dedica un 10% de su riqueza a pagar pensiones, que Europa dedica 13,5 puntos y que es perfectamente razonable defender que nuestro sistema de protección social sea comparable al... Bueno, yo ante todo al señor presentador quisiera enmendarle la plana, porque yo no entiendo que los progresistas sean los comunistas, sino todo lo contrario. Los progresistas son aquellos que consiguen que una nación o una nación de naciones como es Europa progrese. O sea, el progresismo no es patrimonio de los comunistas, sino que es patrimonio de aquellos que consiguen el progreso. Y no olvidemos que el auténtico progreso de los últimos 500 años en el mundo que conocemos, en el mundo moderno, fue precisamente la revolución industrial impulsada por el liberalismo económico y por los ilustrados que tan buenas cabezas tenían. Por lo tanto, progresía es de progreso y no de comunismo. Bien. Eso, por dejarlo como muy claro, porque siempre decimos que si los progresistas son comunistas y socialistas y los liberales somos unos carcas y gente que no sabemos de qué va esto, de la sociedad. Al margen del debate político. Bueno, pero bien, conviene hacerlo porque si no se acuñan y ya se identifican ciertos nombres con ciertas opciones políticas. Hombre, claro, evidentemente lo fácil es lo que incluso ha hecho el señor Rajoy, para que luego digan que yo no me meto con el señor Rajoy a veces. Lo que hizo el señor Rajoy dijo, ¿qué me faltan? ¿Cuartos? Muy bien, subo los impuestos.
Y claro, entonces este señor dice lo mismo. Dice que falta dinero para las pensiones, tenemos un problema, subimos las cotizaciones sociales, entonces las empresas que están ahogadas, pues como tiene un impuesto indirecto, que son precisamente el impuesto sobre el trabajo, si de cada 100 unidades económicas la empresa pone 85, pues va a seguir poniendo 85 y el trabajador en la proporción de 6,35. Hombre, esto es una broma. O sea, que la empresa se le incremente en el mismo porcentaje para que el que se beneficie no sea la empresa, sino que sea el trabajador, esto no va así. Eso tendría que ir por la vía de los impuestos, que es lo que yo, como diremos, que entendemos algunos que deben de resolverse el problema de las pensiones, que ya avanzamos algo. Por lo tanto, lo fácil es poner más dinero, o gastar mejor, o no malgastar, o como en algunas otras partes del programa veremos, equilibrar mejor las cosas. Por lo tanto, yo no puedo estar de acuerdo con este señor, porque claro, lo fácil es eso, le rascamos el bolsillo al empresario y al trabajador en la proporción de 5 veces al empresario con respecto al trabajador, y entonces Santas Pascuas y hemos resuelto el problema. No hemos resuelto el problema. Lo hemos agravado, porque hemos quitado competitividad a la empresa, le hemos quitado recursos al trabajador también, entonces ha bajado el consumo, ha bajado la recaudación impositiva, y entonces hemos creado un gran problema. Joaquín, en estos días se está hablando mucho de eso, de la reforma de las pensiones. Han pospuesto la presentación de esa reforma a septiembre, a después del verano. Ya sabemos que aquí en agosto nadie trabaja, pero ¿qué le parece a usted esa reforma, lo que se está sabiendo, lo que se está conociendo? Bueno, yo discrepo bastante, porque esa reforma tiene que estar supeditada a otra gran reforma en la que va a intervenir y han nombrado como director precisamente de la propia reforma, que es la reforma fiscal, que se va a presentar antes del 31 de marzo del 2014, que va a dirigir precisamente Manuel Agares, catedrático de Hacienda Pública, que tengo el gusto de conocer y que colaboró en el DVD Soluciones para la Crisis, y que he tenido la delicadeza de preguntarnos a 300 personas que le demos alguna idea que cree que tenemos cada uno que hacer para él, de alguna manera, con su equipo, intentar ver. Tenemos que solucionar el problema fiscal, pero ¿de dónde va a salir el dinero? Si el problema fiscal es el que de alguna manera lo va a arreglar o estropear más todo. Si no dejamos la unidad fiscal, pero vuelvo a insistir, esta tiene que ser a nivel europeo. Lo que tenemos es que pensar en que debemos de ponernos ya en el punto de decir a Europa, oiga, vamos a sentarnos, pero vamos a resolver esto a nivel global, no que España tome sus decisiones, que luego nos digáis nos gustan o no nos gustan y las tengamos que reformar a los 15 días, como ya ha sucedido con otras reformas. Por lo tanto, esto es un problema mucho más global. Esto no es un problema de ir encajando el puzzle con 4, 5, 10, 25 soluciones, no. Hay que acometer la auténtica reforma, que es la reforma de la Comunidad Económica Europea, decisiones. Esto tiene que ser para todos muy similar. Joaquín, ¿puede ser que uno de los problemas sea el llamado baby boom? Los de mi generación, los que nacieron finales de los 60, principios de los 70, son muchísimos, nacieron muchos. Cuando toda esa generación se jubile, ¿habrá suficiente población en activo como para mantener a...? Yo estoy totalmente convencido de que si gobernamos los liberales los próximos 35 años, no vais a tener ningún problema. Vais a poder cobrar vuestra pensión. Y progresistas, más hemos quedado, que son también progresistas. Liberales. Luego tendremos que demostrar que realmente nosotros somos los auténticos progresistas. Pero yo digo los liberales. Esto es un problema de conceptos, es un problema de criterios, un problema de forma de entender las relaciones económicas. Entonces, claro, si lo que queremos es seguir poniendo paños calientes, no acometer los problemas de aquí a largo plazo, pero claro, los políticos intentan resolver el problema de aquí a 3 años para que cuando les voten vuelvan a renovar su condición de asalariado, porque si no les votan, pues dejan de tener la soldada y tienen que pasar a no sabemos dónde. Por lo tanto, lo que hay es que de alguna manera hacer las cosas a largo plazo. Si las cosas se resuelven a largo plazo, los baby boom no van a tener ningún problema. Ahora, si queremos resolver nada más que las pensiones nuestras, entonces sí que vamos a tener no un problema, muchísimos problemas, porque lo vamos a resolver a costa de endeudamiento. Lo que tenemos es que empezar a crear 2 velocidades. Igual que yo dije que lo de la burbuja inmobiliaria, eso es una gran mentira, y que me perdonen el 95% de la población que dice que eso fue una gran verdad, que tenía que haberse hecho 2 velocidades para el coste del dinero, la gente que estaba endeudada había que seguir manteniendo los niveles de coste financiero que tenían y crear más dificultades a los nuevos endeudamientos. Aquí lo mismo. Todos los que se incorporen a partir del 2015, que es una de las propuestas que vamos a mandar, luego irá a la papelera, no sé dónde irá, tendrán que tener un sistema diferente para el cálculo de su pensión de los que tenemos hasta ahora, con lo cual, dentro de 25 años,
que es cuando tú cobrarás la pensión más o menos, tendrás resuelto el problema. Si no, no se resolverá en la vida. Estaremos siempre poniendo paños calientes. El problema es que el sistema es piramidal y la base cada vez es más pequeña, la base de la pirámide. Claro que es, por lo tanto lo que hay que aceptar es que el modelo es erróneo. Entonces lo que tenemos es que buscar un modelo para que vayamos agotando este modelo. Es decir, los que empecemos a cobrar pensiones nos iremos muriendo, dejaremos de cobrarlas y los otros tendrán un sistema de cobro de pensiones diferente al que tenemos nosotros. Lo que hay es que agotar el modelo, pues precisamente por propia finalización de las capas en cuanto a la situación piramidal que tenemos de nuestra edad demográficamente hablando. Bueno, hemos dicho que por la situación de crisis quienes están cobrando ahora una pensión están preocupados. Los que todavía no la cobran y les quedan unos años también están preocupados porque piensan que pueden no llegar a cobrar esa pensión tan merecida. ¿Hay alguien, por tanto, esa es la pregunta, ¿hay alguien que pueda despreocuparse, que no deba estar preocupado por su pensión? Pues sí, lo hay. Observen. Cobran por un trabajo que ya no hacen y le suman el sueldo de su actual ocupación. Estamos hablando de percibir en algunos casos 2 salarios del erario público, como exministros y como diputados, unos 10.000 euros al mes, que no está nada mal, tal y como está el país. Parece injusto, dada la situación, creo que tenían que recortar todos esos sueldos y como todo el mundo, o sea, tu trabajo, tu sueldo y cuando te jubilas tu pensión y ya está, como todo el mundo. Si han terminado, pues han terminado, termina su vida política y se acaba el dinero y ya está, como nos pasa a todos los demás. Especialmente sangrante es el caso de Manuel Chaves, el expolítico que nos sale más caro. Puede compatibilizar su sueldo en el Congreso con su pensión de ex vicepresidente y los 3.800 euros para toda la vida que recibe por haber sido presidente de la Junta de Andalucía. En total, unos 14.800 euros al mes que duelen a la opinión pública. La ciudadanía pide respuestas al Gobierno de la Nación. Se tendría que regular por parte del Gobierno y por parte de las personas competentes, ¿no? Yo creo que es en cierta manera es una falta de respeto a los ciudadanos. Es lo que más te quema, ¿no? Gente que está en el paro, gente que no llega a final de mes, gente a la que le recortan el sueldo y que, bueno, y se encuentre con noticias como esta. Para enriquecerse tiene que ser uno político, si no, mal asunto. Y si la política se ve como un negocio por la ciudadanía, mal asunto. Hay que escuchar los mensajes, así que a los receptores del mismo o a quien competa, los sueldos astronómicos y vitalicios están muy mal vistos en la calle cuando el ciudadano solo entiende de recortes y más recortes. En cualquier caso, a mí me importa mucho eso. Bueno, evidentemente esto es un despropósito. Lo que no tiene ningún sentido es que precisamente aquellos que están en el legislativo legislen en favor de ellos mismos. Si resulta que para cobrar el máximo de nuestra pensión tenemos que tener 35 años y dentro de poco, a mí ya me va a tocar, porque soy mayor, pero no tanto, seguro que van a tocar 37 años, hay una cosa que no tiene sentido, que un político o un parlamentario, porque está dando 7 años precisamente como parlamentario, ya va a tener el máximo de pensión, que viene a ser unos 3.000 euros, ya de por vida, cuando llegue a los 65, no cuando deje de ser parlamentario. Es decir, cuando llegue a los 65 años, usted tuvo 7 años de cotización y por esa circunstancia usted va a cobrar, no tiene sentido. O sea, esto es una prueba evidente de que lo hemos estado haciendo todo muy mal. ¿Qué es lo primero que hay que reformar? O sea, quitar toda esa serie de privilegios que se han dado ellos a sí mismos. Luego que haya personas que tengan varias pensiones. Oiga, si usted... O que cobren 2 sueldos. No tiene sentido. O sea, usted terminó de ser ministro por ser ministro de una pensión. Usted no tiene nada. Usted dejó de ser ministro por la gracia del señor presidente y porque su señor presidente, su señorito, ya no ha sido elegido. Usted se va para casa y se va a trabajar de no sé qué. O empieza usted a estudiar lo que ha dejado de estudiar en la época que tenía que haberlo hecho. Y claro, todos estos privilegios, esta ley de transparencia, que es la primera que tienen que aprobar, todo esto es lo que tiene que venir a resolver esta serie de privilegios que tienen los políticos, que así nos luce en muchos casos porque se han legislado en favor propio, que eso es una indecencia, moral, pero por todo lo alto, Pero hay que ser muy ingenuos para pensar que eso va a acabar algún día, que ellos mismos van a legislar en su contra, que ellos van a acabar con esos privilegios. No, ellos lo que tienen que legislar es en favor de toda la población, y ellos son un miembro más de la población. Oiga, si la jubilación para tenerla el 100% hay que tener cotizados 35 años, pues para usted lo mismo, sea presidente del gobierno o sea la su corda. O sea, me da igual, porque el término justicia y el término injusticia tiene que ser colectivo. Lo que es justo para usted tiene que serlo para mí. Ahora, si yo voy a ir por lo ancho y usted por lo estrecho, esto no funciona. Y claro,
que no se olviden que los que van por lo estrecho somos más. Y por lo tanto podemos enfadarnos, y de ahí vienen ciertos movimientos que son anticonstitucionales, que de alguna manera quieren disolver el Parlamento y que esto puede ir creciendo. Y yo creo que ellos irán de alguna manera reculando y dándose cuenta de que esto no puede continuar así. O sea, un ministro o un presidente del gobierno no tiene por qué tener la prebenda de después de ser presidente del gobierno, pues tener una soldada de 180.000 euros, despacho, coche, secretaria. Esto es una historia que no tiene ningún sentido. O sea, esto no lo podemos mantener. O sea, usted, si ha sido un buen presidente del gobierno, con la cantidad de conferencias que va a dar por todo el mundo, le va a sobrar dinero para pagarse su secretaria, para pagarse su coche y para hacerse su gran plan de pensiones. No tiene sentido. De la misma manera que existe un salario mínimo, y esto dicho por un liberal parece una cosa no entendible, tiene que existir un salario máximo. No pueden existir estos problemas que existen de que una persona puede estar acumulando salarios todos los años. Y bueno, aquí ha salido un ejemplo de una persona que es el señor Chávez, que al parecer cobra 13.000 euros porque cobra pues, un salario porque fue presidente de autonomía. Pero oiga, usted no está de parlamentario. Pues usted cobra de parlamentario. Junta a los dos. Pues no, usted cobra de parlamentario. Y si usted no quiere ser parlamentario, por haber sido presidente, usted no cobra nada. Usted a lo mejor lo que tiene es que pagar, porque parece que por ahí hay cosas muy turbias y muy raras que le van a empezar a salir. Usted cuando tenga 67 años, como todos, cobrará su pensión. Y esto es lo que ellos mismos tienen que no aceptar, sino proponer para limpiar su imagen ante el pueblo. Porque no olvidemos que la profesión peor valorada ahora mismo es la de político. Pero es que se lo han ganado a pulso. Bueno, Joaquín, por terminar, como siempre hacemos con algo de humor. ¿Ha leído hoy El Mundo? No tuve tiempo. Porque hoy estuve cumpliendo con un deseo y lo voy a decir para que alguno lo haga el año que viene o el siguiente. Yo, como tengo un problema físico, yo no serví a mi patria, yo no hice el servicio militar, yo estuve jurando bandera con la bandera de Juan Sebastián Elcano, que me hizo una ilusión. ¿Fue a Avilés a montar en...? Estuvimos en la Alameda del parque del Niemeyer, la parte de lo que era el parque del muelle de toda la vida. Y allí fue un acto precioso, dirigido por el Juan Sebastián Elcano, por toda la jefatura y allí juramos bandera los que en su día no pudimos jurarla y de alguna manera pues queremos servir a nuestra patria como sepamos. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Bueno, yo decía lo del Mundo por lo de la contabilidad B del PP y todo eso. Bueno, las contabilidades habrá que demostrarlo si son B o son A. Yo no sé lo que sucede aquí. Aquí hay una cuestión muy clara. Yo cuando estoy escuchando por ahí diciendo, es que el señor Bárcenas, que estuvo 20 años en el Partido Popular, tiene que tener mucha información. Mucha no, toda. O sea, una persona que está en un puesto de privilegio como de gerente o el tesorero tiene que tener toda la información del mundo. Pero ¿por qué esta tiene que ser mala? No lo sé. Podrá ser más o menos justa, podrá ser más o menos entendible, pero lo que hasta ahora se descubrió, salvo estos 2 últimos días que habrá que ver, lo que hasta ahora se descubrió es que aquellas cantidades que algunos políticos cobraron, las declararon. Nos parecerán que han ganado mucho, es posible, pero lo han declarado. Por lo tanto, si lo han declarado y han cumplido con sus obligaciones ante la hacienda pública, yo pienso que lo que no podemos es tampoco de estar echando barro en el suelo para que aquí se enfangue más la situación. ¿Qué aparece ahora? Bueno, pues aparece que al parecer, el señor Rajoy y algunos otros ministros en la última época, en la primera época de cuando eran ministros, cobraron unos 2 o 3 millones de pesetas que yo escuché decir que eran de deudas que tenían con ellos anteriormente que no habían pasado algún tipo de gasto. No lo sé, pero todo se va a saber. Lo que tienen es que poner la ley de transparencia encima para que no pueda ninguna persona, por alguna manera, pues por venganza o por las circunstancias que sean, pues estar vertiendo toda esta serie de información que lo único que hace es poner todavía la situación mucho más difícil de lo que ya está. Bueno, señores, pues nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, porque podríamos seguir hablando de este y de otros muchos asuntos largo rato con Joaquín Mastache. Quiero recordarles, antes de marchar, que tienen ustedes una dirección de correo electrónico que estamos encantados de atender ahí sus consultas, sus dudas, sus sugerencias o, por qué no, sus críticas, sus opiniones. En esa dirección de correo que ustedes están viendo ahora mismo nos pueden enviar lo que quieren que tratemos en próximos programas. Ya les adelanto que la temporada está a punto de acabar, estamos a punto de marchar de vacaciones y antes de eso sí nos gustaría
gustaría volver a tratar ese tema de reducir ayuntamientos, diputaciones, con un amplio estudio que ha hecho la Universidad de Oviedo sobre este asunto. A ver si conseguimos para las próximas semanas, antes de marchar de vacaciones, que un experto sobre este asunto esté aquí debatiendo con Joaquín Mastache sobre ello. Joaquín, nada más por hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer. Y a ustedes igualmente, señoras y señores. Desearle una feliz noche y nos volvemos a encontrar la próxima semana.